Dios te bendiga, soy Marcela Cantillano y es una bendición tenerte aquí una vez más. El día de hoy vamos a hacer un pequeño estudio bíblico en 1 Samuel capítulo 15, donde vamos a estudiar cómo la obediencia a medias es desobediencia. Por lo tanto, decidamos obedecer al Señor completamente. Antes de que pasemos a la lectura de la palabra, quiero que oremos, quiero que entreguemos este tiempo a las manos del Señor para que Él tome el control de nuestros pensamientos y de cada palabra que vamos a platicar el día de hoy. Oremos. Padre amado, te damos gracias por este día de vida que tú nos has regalado. Gracias por este hermoso privilegio de poder estudiar tu palabra un día más, Señor amado. Que tu Espíritu Santo tome el control de cada pensamiento, de cada palabra que sale de nuestras bocas, Señor. Y muéstranos, Padre, cómo la obediencia es importante para ti, Señor. Cómo tú te agradas en una obediencia completa. Que nosotros cumplamos esa misión que tú nos has encomendado, Señor. Y que lo hagamos con alegría, Padre. Sabiendo que es para tu gloria, Padre amado. Así que dejamos ese tiempo en tus manos y en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Abrí tu Biblia en 1 Samuel capítulo 15. Y antes de que entremos a tema, quiero que establezcamos qué es obediencia. Y me fascinó cómo la Real Academia Española la define. Y dice, obedecer es cumplir la voluntad de quien manda. Inmediatamente la palabra voluntad saltó para mí. Voluntad. Como cristianos es una palabra con la que nos enfrentamos mucho. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Señor, ¿es tu voluntad que yo haga esto? ¿Es tu voluntad que estudie esto? ¿Este trabajo, Padre? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida, Señor? Pero, ¿qué sucede cuando nos cruzamos y nos encontramos a la voluntad del Señor? ¿La obedecemos completamente o solo aquellas partes que nos resultan convenientes? Y con eso en mente vamos a pasar al versículo 1 de 1 Samuel capítulo 15. Y dice así: Un día Samuel le dijo a Saúl: El Señor me envió a ungirte como rey sobre todo su pueblo Israel. Así que pon atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso. Así que aquí va el primer punto y es: antes de obedecer, antes de que tú hagas algo, ¿quién es el que manda? Reconocer quién es el que te está dando a conocer su voluntad. Porque no es lo mismo que yo te diga, el Señor, Dios Todopoderoso, te manda a decir, a que yo te diga, el Señor que tú no conoces, que está en la esquina de la calle, te manda a decir que tú hagas esto y esto. No tiene la misma autoridad sobre tu vida. Pero si yo te digo, el Señor Dios Todopoderoso, tengo que prestar atención a lo que Él está a punto de decirme. Y eso nos lleva al punto número 2. Y es que nosotros debemos escuchar y no solamente oír. Porque oír es simplemente percibo sonidos. Sé que tú me estás diciendo algo, pero no te estoy prestando atención. Pero escuchar es: yo te estoy prestando atención a lo que vos me estás diciendo. Digamos de que yo estoy hablando con mi mamá y ella me dice supermercado. Y eso fue lo único que yo oí. Fue supermercado. Y yo voy al supermercado y cuando llego, no sé si me pidió cilantro o perejil. Y tal vez no me pidió ninguno de los dos. Tal vez me pidió culantro. Pero como yo no le presté atención a lo que ella me estaba diciendo, yo no supe qué hacer una vez yo ya estaba en el lugar. Entonces, escuchar es prestar atención con la intención de obedecer. Ahora, ¿qué es lo que el Señor Dios Todopoderoso tenía que decirle al rey Saúl? Y dice: he decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no dejaron pasar al pueblo cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión, mátalos a todos. Hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. Entonces Saúl reunió al ejército y le pasó revista en Telayín. Eran 200,000 soldados de infantería más 10,000 soldados de Judá. Entonces, ¿qué fue lo que el Señor le mandó a Saúl?
destruir a los amalecitas. ¿Por qué? Porque si vas a Éxodo 17, lee el capítulo, ves que los israelitas venían saliendo de Egipto y venían cansados, tenían hambre, tenían sed, tenían sueño, el sol del desierto les estaba pegando y les estaba quemando, y en eso vienen los amalecitas y los atacan en medio de su debilidad. Y al final de ese capítulo el Señor promete la destrucción de los amalecitas por esta falta de misericordia que ellos mostraron al pueblo de Israel. Y han pasado cientos de años desde que esto pasó, hasta que el Señor dice, ok, quiero usar a Saúl para cumplir esta promesa que yo hice a mi pueblo y esta destrucción de generaciones que yo le prometí a los amalecitas. Entonces vemos algo precioso, y es que el tiempo no anula lo que el Señor prometió. Pueden pasar cientos de años, pueden pasar miles de años, pero si el Señor prometió algo, Él lo va a cumplir, porque Él es fiel a sí mismo, Él es fiel a sus promesas. Entonces, vamos al tercer punto que está en el versículo 4 que acabamos de leer, y es que el Señor te prepara para cumplir su voluntad. Así que vamos a recapitular un poquito. El primer punto era reconocer a aquel que tiene autoridad. El segundo punto es prestar atención a la misión que Él te está encomendando. Y el tercer punto es que aquel que tiene autoridad te equipa para cumplir su voluntad. Te doy varios ejemplos. Tenemos el rey David. El rey David era un pastor de ovejas y él sabía cómo usar una honda y una piedra porque cuidaba sus ovejitas de esa manera. Y cuando el Señor lo llamó a luchar contra Goliat, él usó una honda y una piedra. ¿Por qué? Porque él ya sabía cómo usarlo. Eso es algo en lo que él se había entrenado, era una destreza que él tenía. Y el Señor lo preparó y el Señor lo usó con esa habilidad que él tenía. Dios te prepara para cumplir su voluntad y muchas veces utiliza cosas que son cotidianas para ti, ya sea tu carrera, habilidades que tú tienes, tal vez te gusta hablar en público, tal vez tocas algún instrumento y el Señor te utiliza a través de esas destrezas que tú tienes para su gloria. Y en el caso del rey Saúl, vemos que el Señor lo equipa con un ejército grande. ¿Por qué? Porque Saúl era rey, Saúl sabía cómo moverse en una armadura, Saúl sabía cómo liderar a un ejército, Saúl sabía técnicas de cómo atacar al enemigo. Entonces el Señor lo equipa con un ejército numeroso. Vemos en el versículo 4 que acabamos de leer, que Saúl reunió al ejército y le pasó revista en Telayín, y eran 200,000 soldados de infantería más 10,000 soldados de Judá, o sea, eran bastantes personas, y el Señor lo utilizó también con su ejército. Versículo 5. Luego se dirigió a la ciudad de Amalec y tendió una emboscada en el barranco. Los kenitas se apartaron de los amalecitas, pues Saúl les dijo: váyanse de aquí, salgan y apártense de los amalecitas. Ustedes fueron bondadosos con todos los israelitas cuando ellos salieron de Egipto, así que no quiero destruirlos a ustedes junto con ellos. Vas bien, Saúl, porque el Señor le mandó que la destrucción era... Vas bien, Saúl, porque el Señor le mandó a destruir a los amalecitas, no a los kenitas. Entonces vemos de que va obedeciendo esa parte. Versículo 7. Saúl atacó a los amalecitas desde Javilá hasta Sur, que está cerca de la frontera de Egipto. A Agag, rey de Amalec, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y, en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir. Solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. Lo que era inútil y no servía, ¿según quién? Aquí vemos que sus deseos, su avaricia, sus emociones, su codicia se interpone con la misión que el Señor le había dado. No guardaron enteramente lo que el Señor les mandó. Y cuando el Señor se da cuenta, el Señor se entristece, se molesta, le dice al profeta Samuel: Saúl no cumplió mi voluntad. Él no fue obediente. Y entonces, cuando Samuel
va con Saúl. Saúl le dice: que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor. Y entonces le dice Samuel: ¿qué significan esos balidos de oveja que me parece oír? ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? O sea, le está diciendo: ¿por qué escucho a la vaca Lola decir bu? Y responde Saúl: esas son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec. Dejaron con vida las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. ¡Basta!, lo interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Entonces Samuel le dijo: ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser el jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo: ve y destruye a esos pecadores los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Y aquí nosotros esperaríamos, después de que el Señor mismo le manda a decir al rey Saúl: tú no me obedeciste, pensaríamos de que Saúl se va a arrepentir y va a venir y le va a decir: Señor, límpiame como hisopo, déjame más blanco que la nieve, trabaja en mi padre para después yo predicarle a los transgresores. No. ¿Cuál fue la respuesta de Saúl? Yo sí he obedecido al Señor, insistió. He cumplido la misión que Él me ha encomendado. Traje prisionero a Agag, rey de Amalec, pero destruí a los amalecitas. Y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor, tu Dios. Hubo algo que un pastor dijo hace poco que se quedó conmigo, y es: Dios perdona pecados, mas no excusas. No vemos en ninguna parte de la palabra que diga que el corazón lleno de excusas el Señor no lo rechaza. No, vemos que el Señor no rechaza un corazón contrito y humillado, un corazón que reconoce su pecado y realmente viene arrepentido en busca de perdón de parte del Señor. Eso es lo que el Señor realmente no rechaza. Pero excusas, yo puedo darte excusas, pero no te estoy pidiendo perdón en ninguna parte. Entonces no hay nada que tú realmente puedas perdonar. Y aparte de eso, vemos que Saúl justifica su pecado, porque dice que los soldados tomaron las vacas y las ovejas, que por cierto, en versículos anteriores dice que él y sus soldados dejaron con vida sus ovejas. Vemos que aparte de echarle la culpa a su pueblo, él mismo hace ver puro su pecado, porque él dice: las dejé con vida, pero para ofrecerlas al Señor. Muchas veces nosotros bañamos de oro a los cerdos que tenemos en nuestra vida. Nosotros le damos inocencia a cosas que sabemos que claramente no es lo que Dios mandó. Si Dios no lo mandó, no lo hagas. No sirvamos al Señor como ofrenda lo que Él nos llamó a matar en nuestras vidas. Y a esto Samuel le respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. El Señor ama la obediencia más que el sacrificio. ¿Por qué? Porque cualquiera puede venir y ofrecer un sacrificio o una ofrenda o decir palabras que suenan correctas, pero la obediencia viene de un corazón transformado. La obediencia muestra que tú amas a Dios, que tú amas su voluntad, que tú reconoces su autoridad y tú te sometes a Él. Y eso nos lleva al último punto, al cuarto punto, que es: después de que tú ya reconociste la autoridad del Señor, después de que tú prestaste atención a lo que Él te mandó, después de que reconociste cómo Él te había equipado, tú decides obedecer
completamente a lo que Él te mandó por amor. Así que quiero motivarte que al terminar este video te tomes unos minutos y tú le pidas al Señor que escudriñe tu corazón, que te muestre qué cosas hay en tu vida a las cuales te estás aferrando, que Él te llamó a entregar. ¿Qué cosas hay en tu vida que tú estás justificando sabiendo que no es la voluntad del Señor para ti? ¿Y qué cosas hay en tu vida en las que no estás obedeciendo completamente? Y lo que sea que el Señor te muestre, decide obedecer completamente. Dios te bendiga.